Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Literarios. En el capítulo de hoy nos acompaña el escritor Claudio Maldonado, narrador, escritor de la novela Piel de Gallina. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. Qué bueno. Claudio, cuéntanos, tú naciste en Curicó, pasaste tu infancia y parte de tu adolescencia en Curicó y luego te trasladaste a Temuco, donde finalmente estudiaste y comenzaste tu carrera literaria. Carrera literaria, eso suena como carrera de caballo, pero bueno, se utiliza. No, mira, yo me fui a los 17 de Curicó, saqué un muy mal puntaje en la prueba de aptitud académica y no quería dar de nuevo esa prueba y quedé seleccionado en la Universidad de la Frontera. Imagínate lo que es para un curicano de los años 90 con 17 años, que Temuco. Claro. O sea, otro país, tenía la idea de que de lo de Temuco estaban los mapuches, como nos enseñaban en esos libros horribles de los años 80, donde aparecía la ruca, la mujer telando, y que eso era un poco Temuco, así de reducida esa era tu imagen, mi visión básica del imaginario. Sabía que no era tan así, pero uno tenía esa idea. Y llegué allá, en el tren cuando todavía existía el Santiago-Puerto Montt. Me acuerdo que me demoré como 15 horas en llegar porque los carros se descorchaban. Sí. Años después ya no funcionó más ese tren. Bueno, llego a Temuco y claro, y se me abre todo un campo independiente de la universidad. Entré a estudiar pedagogía en castellano, una nueva cultura, una nueva cosmovisión, no solamente de gente, ¿cierto?, de etnia mapuche, sino de lo que es ser sureño. Yo siendo maulino, y ahí me encuentro con escritores. Ya, Claudio, y en ese sentido, a lo que quería apuntar, ¿cómo es tu llegada a la literatura? ¿Cómo llegas tú a la literatura, a la narrativa, ya en Curicó? ¿Te influencia a alguien, algún familiar, algún amigo? ¿O ya llegando a Temuco y estudiando derechamente pedagogía en lenguaje? Creo que en séptimo básico le hice un poema a Neruda. Y como que gané un lugar en mi escuela. Y de ahí se me olvidó. Siempre fui buen lector, de chico. Me leía el libro de texto cuando no es que te pasaban los libros como a la primera semana de clase. Yo a la segunda semana ya lo había leído todo. Y lo volví a leer y lo volví a leer. Siempre creo que fui un buen lector. Creo que soy un buen lector en términos de que me gusta investigar las lecturas. Me gusta inventarme un mapa lector. Bueno, y en cuarto medio, o sea, tercero, primero, segundo medio, participé en varios eventos de literatura, hasta como configurarme como en el poeta de la época. Un poco ridícula la imagen, pero sí era así, pues me gané unos concursos. El primer concurso, entonces empezaste en la poesía. En la poesía, y derivé a la narrativa a través de un plagio. Fíjate, pues. ¿Cómo es eso? Estaba en tercero medio y resulta que había que hacer un cuento por un concurso comunal de colegio. El Instituto San Martín, el Liceo, el Poli, todos concursaban. Yo me había entusiasmado tanto con un libro de Maupassant y con un cuento de Maupassant, y hice un plagio del cuento. Pero ese plagio fue re interesante porque todas las calles que nombraba Maupassant en su cuento, todas las avenidas parisinas, las cambié por las calles de Curicó. Entonces hice como un trabajo de transmutación ahí y gané, po. Ahora lo divertido fue que el premio fue una calculadora científica, Casio, con miles de números. Yo salí con un 2-1 en matemáticas, ¿cachai? Que después creo que como en cuarto de U me la robaron. Me la pelaron. Sí, nunca la ocupé, pues en realidad siempre tuve la intención de venderla, pero siempre la exhibía como un trofeo de la derrota interior, sí. Oye, Claudio, y en ese sentido, bueno, ese plagio al relato de Maupassant y el incorporar las calles de Curicó también define un poco
lo que es tu narrativa. ¿Cómo definirías tú tu narrativa, más o menos, tus grandes tópicos o temas que abordas en ella? A ver, bueno, siempre he creído en lo que Hemingway dice, que uno tiene que escribir de lo que sabe. Y mis primeros cuentos, bueno, hasta ese cuento, era de lo que yo apenas sabía, pues, que era el recorrido de mis calles de Curicó. Cuando leo Punta de Rieles, de Manuel Rojas, que fue la primera novela que realmente me voló la cabeza, como se dice, ahí me di cuenta y que fue como mucho más, fue como un tercero medio, también cuarto medio. Cuando leo esa novela me doy cuenta que uno tiene que manejar los elementos, conocerlos, para poder escribir algo, ¿verdad? Y para poder fabularlo y transformarlo y también ficcionarlo, pero hay que conocer la materia. Llego a la universidad esperando también conocer escritores y todo eso, pero fue en el segundo año cuando estuve en el taller del escritor Guido Eitel, gran persona, gran escritor, que empecé como a trabajar los textos. Y ahí escribo mi primer cuento con la única intención, ¿sabéis? Que mi única intención era divertir. Fíjate qué bonito eso, ¿eh? Es como el origen de la novela. Pues sabes que el origen de la novela en principio es entretener. El Quijote fue escrito para entretener. Como en el cine también. Claro, la entretención. Por lo tanto, mis primeros cuentos de universidad se transformaron en hit, no porque fueran grandes cuentos, sino porque eran muy chistosos. Fijáis, eran muy picantes, muy... De hecho, me invitaban a las peñas que hacía un cuentista, un mechón cuentista, leyendo cuentos en una peña del sur, o en encuentros de rock. Porque eran, aparte que como sentía que tenía que contar eso, lo tenía que contar con gracia. Exacto. ¿Te fijas? Y en ese sentido tu literatura tiene mucho humor, tiene mucho neologismo, también un lenguaje coloquial, hay mucho de cultura pop también, de alguna manera. ¿Por qué te interesan esos temas? ¿Por qué en gran parte de tus relatos, por ejemplo, está ambientado en Curicó? ¿O cómo influencia eso finalmente tus ficciones? Yo creo que la búsqueda un poco de la grandeza donde se supone no hay ningún tipo de grandeza, ¿me entendí? O sea, Curicó es una ciudad maravillosa ahora, pero cuando yo vivía ahí no podía encontrar nada más fome, po. Me imagino que un talquino que tenía 16 años pensaba lo mismo y lo único que quería era irse de Talca, ¿te fijas? Sí. Después ya cuando tenéis 40 empezáis quizás a encontrarle un sentido distinto. Bueno, de hecho el gran Florcita lo decía, po. Él tuvo que ponerse, que es curicano, tuvo que ponerse creativo en Curicó porque era la única solución para soportar el tedio de una ciudad hecha para niños y hecha para viejos. ¿Dónde queda un cabro de 15 años en Curicó, me entendí? Esa cosa de la miseria, de la alegría, del saber popular, donde pareciera que no existiera. Yo creo que eso me motivó un poco a explorar siempre el barrio, la aldea, los trabajos mal pagados, esas vidas absolutamente desperdiciadas. Al margen. Claro, al margen. Oye, Claudio, y en ese sentido, ¿cómo influencia o qué tan difícil es ser un escritor de provincia, un escritor de región, un escritor de una ciudad, un pueblo pequeño, como Curicó, como Temuco? Mira, yo me fui a Temuco y tuve la suerte de nunca pasarme la película de que yo iba a ser un escritor, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Temuco me encuentro con tremendos escritores que eran como los tutelares. Estaba Jaime Buenún, que en ese tiempo era un treintón, que estaba ya creando lo que iba a ser su obra, que es la que tiene ahora. Chihuailaf. El Icura. Yo llego en el 95, en el 96 recién se muere Telier. Toda la influencia del Bosque de Juvencio Valle.
la psicodelia del hombre pájaro de Lorenzo Ayllapán. Imagínate lo que es para un maulino ver a Lorenzo Ayllapán, el hombre pájaro, dando su espectáculo en pleno casino de la Universidad de la Frontera, emitiendo sonidos de pájaro por 1 hora, en trance. ¿Te fijas? Y también personas de mi generación, escritores, Gloria Dinkler, la crítica hace un tiempo, compañera y amiga. Yo entré en el 96, o el 95, ella entró en el 96. Otros poetas como Rodolfo Lousek, también un poeta que ya es un poco más viejo, que no estaba en la universidad, que es Luis Marín. ¿Te fijas? Ernesto González, que está haciendo un trabajo re interesante en la Fundación Neruda en Santiago, y varios más que han seguido este trote, ¿cierto?, del trabajo literario. Por lo tanto, nosotros nunca nos creíamos como los escritores que iban a llegar a Santiago, ¿me entendés? La otra vez conversaba con Juan Guenuán. O sea, todo estaba pasando en Temuco, no era necesario. Claro, Santiago. Juan Guenuán, gran amigo mío también, muy buen poeta, tremendo tipo, me decía, quizá ese fue, riéndonos, el error de que nosotros nunca le compramos el boleto de que en Santiago estaba el triunfo, ¿me entendí? Porque queríamos morir con las botas puestas. Por lo tanto, cuando yo saco mi primer libro, que es El Santo Sudaca, que fue el año 2008, yo me gano la beca literaria el año 2004. En ese tiempo las becas literarias tenían jurados visibles y era como mucho más interesante ganársela, creo. Y aparecen muchas editoriales, oye, publiquemos, como me veían con un poquito de plata. Y yo me negué, no publiqué el 2004, ni el 2005, ni el 6, ni el 7, hasta que el año 2008 me decido a publicar ese libro de relatos, que es un libro de relatos que se escribió en 8 años y que son básicamente puras historias del Maule, puras historias curicanas, sin tener tampoco la intención de hacer narrativa maulina. Nada, en lo absoluto. De hecho, yo jamás pensé que iba a volver al Maule. Yo había desterrado de mi vida física, siempre he estado mi imaginario acá. Fíjate qué loco eso. Yo cuando llego a Temuco nunca dejé de ser curicano, ¿te fijáis? Chauvinista, curicano, y todo lo que escribía era en relación a Curicó. Bien, Claudio, vamos a hacer una pausa en esta interesante conversación desde acá, desde la librería que leo, así que no se cambie de canal y al regreso continuamos con el escritor Claudio Maldonado hablando sobre todos estos temas relacionados con el Maule y sobre la narrativa. Estamos de regreso en el programa Animales Literarios por el canal TV Centro 26.1 y acá en la librería que leo, librería y cafetería, un lugar muy acogedor donde usted puede encontrar todos los libros que requiere. Estamos con el escritor, con el narrador Claudio Maldonado, conversando de literatura, conversando del Maule. Claudio, habíamos quedado, ¿cierto?, conversando sobre Curicó, sobre la narrativa, sobre Temuco. ¿Tú crees que existe una narrativa maulina, una narrativa que sea propia del lugar, que sea propia del Maule, que tenga una identidad? Mira, interesante tu pregunta. No, pero para el Día del Libro, yo del 2013 estoy haciendo clases de literatura en la Universidad Autónoma
aquí cerquita. Y siempre estamos planteándonos con los colegas, cuando hacemos coloquios de literatura regional, la pregunta. Y este año, que se celebró el Día del Libro, no estuvo exento ese tema, y organizamos una suerte de conversatorio con los estudiantes. Y de hecho la pregunta era, ¿existe la literatura maulina como tal? Y es una pregunta que casi no tiene respuesta, ¿me entendí? Porque, a ver, ¿qué es la literatura maulina? ¿Son los que están escribiendo aquí en el Maule? Y esos que están escribiendo aquí en el Maule están hablando cosas de la maulinidad, y solo por eso ya estaríamos hablando de una literatura maulina. Y otra cosa importante, ¿quién te dice que eso es literatura maulina? ¿Te fijas? Eso ya es como la plataforma básica, la base para empezar a preguntarse. La base para empezar. Hay un descubrimiento muy bueno que yo hice, Melchor de no sé cuánto, un tipo de los tiempos de la colonia, incluso un poco antes de la colonia, fue el primer escritor talquino. ¿Ya? Era un tipo que había peleado por toda Sudamérica tratando de defender la corona, y se casa muy bien este gallo, y llega un tiempo en que él tiene que jubilar. Todo esto en Santiago, y le pide al rey, cuando ya lo trasladan para esta zona. De hecho, mi colega de oficina, el historiador Raúl Sánchez, lo conocía, pero lo conocía porque este tipo fue el primero que hizo las primeras embarcaciones, estos faluchos, estas cosas, estas embarcaciones. Sí, muy característicos para navegar por el río Mataquito. Imagínate, él lo conocía por otra vertiente. A este Melchor, no me acuerdo ahora el nombre, pero era este tipo. Lo trasladan a esta zona, y él dice, pucha, ahora que estoy jubilado, le voy a pedir al rey, le voy a escribir al rey y le voy a pedir ser un cronista oficial. ¿Por qué? Porque yo he hecho las de Tuticaco por toda Sudamérica peleando en contra de los indios, y creo tener el mérito de ser un cronista oficial. Y le dijeron que no. ¿Te fijáis? Aparte que se señala que sus crónicas eran bastante malas, ¿me entendés? Y más encima le tenían malas todos los legisladores y toda la parte política, porque este no estaba a favor de la guerra defensiva, sino de la guerra ofensiva. Ya se estaba estableciendo que lo mejor era llevar la fiesta en paz con los indios, ¿ya? Y hacer una guerra de protección, no tan salvaje como él quería. Ya, un personaje de Melchor. Un personaje, un Melchor. Ya, y a partir de ese descubrimiento, a partir de ese descubrimiento empezamos a pensar que la literatura maulina siempre va a ser, pensemos en el criollismo, lo que nosotros entendemos por literatura maulina es el paisaje. ¿Ya? Pero eso, o sea, no... El ejemplo de Mariano Latorre, claro, por ejemplo, claro. La descripción del paisaje, pero solamente la descripción de un paisaje de un territorio te hace que tú digas, esto es literatura maulina. Claro, paisaje o costumbres también. Claro, también... aparte que hablar de literatura maulina, cuando ya hablar de literatura nacional es una tontera, pues si eso ya termina en el siglo XIX. En el siglo XIX te creo que digamos, esto es literatura chilena, esto es literatura argentina. Los románticos del siglo XIX, Sarmiento y toda esa gente, ¿te fijas? Pero ahora hablar de una literatura chilena o de una literatura incluso sudamericana, con toda esta globalización que existe, no tiene prácticamente ningún sentido. Es una discusión como que termina en cero. Ahora te digo, como para intentar dar una respuesta, quedamos con esta inquietud en ese conversatorio. Entonces, si es la descripción del paisaje, no tan solamente del paisaje geográfico, sino de los paisajes humanos, también estaríamos hablando de un larismo. Entonces, ese tipo de larismo, ¿existiría un larismo maulino? Yo creo que por ahí tendríamos que ir especificando para poder entender qué es la literatura maulina. Yo el año pasado hice un ciclo al que tú fuiste invitado,
y otros escritores, que se llamaba Imaginarios del Maule. Y la idea era poder dar también hacer una exploración acerca de cuáles son los temas que se están tocando, los escritores que están acá escribiendo. Diversidad total, pues. Perfectamente pueden ser de Arica, pueden ser de Puerto Montt, y ¿qué lo identifica quizá? Estos escritores que abordan la descripción del paisaje en todas sus formas, como Bernardo González Cosman, por ejemplo. ¿Quién más podría ser que aborde ese tema lárico? Y nuevamente caemos en el larismo, ¿me entendés? Claro, nuevamente caemos en el larismo. Entonces, exacto. Si me preguntáis, yo digo que no, que eso es una entelequia nomás, eso de la narrativa maulina o de la poesía maulina. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama de la narrativa acá en el Maule? Porque, bueno, hay bastante poesía, hay bastantes poetas también, pero en el tema de la narrativa, novelistas, cuentistas, ¿cómo ves tú ese panorama en la actualidad? Están acá, te fijas de nuevo, que están acá, que son de acá, que estuvieron acá, que nacieron acá pero se fueron, o que nacieron afuera pero están como 20 años acá. Pero ya, en narrativa a mí me parece re interesante el rescate que está haciendo con su libro de cuentos súper oscuro y súper ochentero, Adriano Améstica, por ejemplo. La boina del padre. La boina del padre. Sí. Es un texto que a lo mejor no ha tenido mucha difusión, pero como registro histórico y testimonial está muy interesante. Sí, es notable. Sí, hace poco salió el libro de cuentos de un escritor, Gustavo Palavecino, El retrato hablado. Bastante interesante igual, me gustó mucho, tiene cuentos notables, lo recomiendo. De hecho, luego vamos a presentar en un par de semanas su libro. ¿Quién más podría ser? A ver, en narrativa. Bueno, Mijovilovich, que es un tremendo narrador, estuvo acá, pero ahora está en el sur extremo. Claro. ¿Te fijas? Mencionar Diana Borges, que también tiene una narrativa que a lo mejor no tiene mucha difusión, pero también es una narrativa testimonial de todo su pasado y todo lo que tuvo que vivir por la dictadura. Exacto. ¿Te fijas? Claudio, ¿cuál crees tú que es el rol del narrador en el pleno siglo XXI? Tratar de escribir cada vez mejor nomás, po. Y siempre lo digo, no creo que la literatura tenga un afán social, ni un afán pedagógico, ni un afán moral. Las personas que escriben simplemente para poder intentar escribir un poco mejor. Y en ese sentido, ¿cuál es tu objetivo al escribir? Hacer carne, yo creo, a estas alturas las lecturas que a mí me interesan. Me fijo, tratar de sacar ideas de los referentes literarios que a mí me interesan, de lo que estoy leyendo. Pensar, reflexionar, escribir a partir de las cosas que a mí me interesa leer. Hace 6 años atrás te hubiera dicho atrapar mis obsesiones, todos esos clichés, ¿me entendí? Que son bastante ridículos. O te hubiera dicho, no sé, tratar de pesquisar la identidad. Ahora te digo eso, ¿me entendí? A mí me interesa escribir porque sobre todo me interesa leer. ¿Ya? Y cuando me gusta mucho un libro, quiero escribir sobre ese libro, no necesariamente una crítica, una reseña, que sí lo hago, pero ¿por qué no también una ficción a partir de eso? Ahí volvemos, ¿cierto?, al plagio de Maupassant, ¿te fijáis? Claro. Como 20 años atrás, 25 años atrás. Claudio, bueno, y en ese sentido, recordar algo que decía Jorge Luis Borges, que lo importante no era leer, sino releer. Claro. En ese sentido, ¿cuáles son los libros a los que tú vuelves, que tú relees constantemente? Bueno, justamente los libros de Borges. Me gusta mucho, es que a mí me gusta la literatura norteamericana. Se me había quedado en el tintero una gran narradora, Susana Buroto, Los cercos invisibles. ¿Por qué me acordé de ella? Justamente porque ella es una gran lectora
de literatura norteamericana, al igual que yo. Me encanta la literatura norteamericana. Me gusta Philip Roth, aparte de Borges. Me gusta Paul Auster, Don DeLillo, Foster Wallace, Pynchon. Claudio, y bajándolo un poco a Chile, 3 obras fundamentales en narrativa que todos tendríamos que leer, que en los colegios, en todos lados tendrían que leerse, de autores chilenos. Paras de perro de Droguet, ¿Ya? El hijo del ladrón, De Manuel Rojas. de Manuel Rojas, y 2666 de Bolaño. De Roberto Bolaño. Sí, sin ninguna duda. Excelente. Sí. Bien, hacemos una pausa en esta grata conversación con Claudio Maldonado, acá desde las dependencias de la librería y cafetería que leo, y volvemos después de esta pausa con Animales Literarios. Bien, regresamos de la tanda comercial. Estamos acá en el programa Animales Literarios y transmitido acá desde la librería que leo, ubicada en la 5 Poniente, número 1811, esquina 7:30 Norte, donde puede encontrar todos los libros que necesite. Bien, finalizamos el capítulo de hoy, esta grata conversación con Claudio Maldonado, narrador, quien nos va a leer un fragmento de su novela Piel de Gallina. No sé cuánto he dormido, no hay madre, colegas ni alumnos. Viajo solo, camino por un cerro de árboles quemados, con el terno a la miseria de arrugado y sin burro ni sombrero que me salven del calor. Levanto la vista, en el cielo hay 5 jotes, hacen un círculo sobre mí. Me quieren poner la corona de espinas y yo, Diosito lindo, no quiero ser Jesús. A ese no le creo desde hace años. Abro el maletín y ordeno mis papeles. Los jotes paran de volar, se revientan como globos en un polvo de ceniza. Me dejan ser, olvidan su hambre, dibujan un camino detrás del espejismo. Hay un regimiento. Los milicos me llevarán a casa. Ya no puedo caminar. La torre de guardia da vueltas en mi cabeza. ¡Alto! No se puede pasar, me grita el centinela. Le pido que llame un superior. Me responde que el mayor está ocupado, que me siente en este monolito. Pasan las horas, suenan las medallas, hay un tufo a letrina, taconean unas botas. Ese debe ser el mayor. ¿En qué puedo atenderlo? Necesito hablar con usted, mayor. Estoy revisando reclutas, yo no puedo. Me llamo Lizardo Melgarejo. Soy el mayor Belisario Arturo Mayorga Montenegro. Un gusto conocerlo, atiéndame por favor. ¿Qué le pasa, hombre? Deje de temblar. Disculpe la facha, mayor. ¿No tiene un vaso de agua? Conforme. Vaya a mi oficina, sírvase con confianza, voy en 5 minutos. Quiero salir con el trámite cumplido, porque yo soy Lizardo. El único que vale aquí no es ese recluta que está saliendo del biombo. El pobre tiene la misma cara de volado de la propaganda del dile no a las drogas del ministerio. Está en pelotas. Del pene le cuelga un hilo de crema. Le gotea hasta el piso, cara de psicótico, ojos de ping-pong, ojeras de muerto. El recluta toma una silla, tuerce la lengua, quiere conversación, quiere salir de su locura, tiene toda la intención, pero por algo está en pelotas, con el pene gotea que gotea. Parece que no paseó bien la prueba médica del mayor, para peor tiene un hoyo en el pecho, salió mal formado, seguro que le dieron de baja, llora como Magdalena y no me importa que ahora me quiera hablar. Se equivoca, Lizardo, aquí no estás solo, hace rato que te veo, recluta. No sea soberbio usted, no es dueño de ninguna cosa. No hable tonteras, recluta, yo no quiero saber nada. Tiene que llorarme, ¿no ve que soy el recluta Víctor Mujica? Yo no quiero saber nada de nada. Lo siento, Lizardo, pero yo soy elegido y me tendrá que escuchar. Me llamo Víctor Mujica Lara. Yo había pasado todas las pruebas para ser un soldado del ejército. Me faltaba aprobar la revisión médica. La noche antes del chequeo, todos en el grupo sabíamos que los soldados nos darían la bienvenida.
Era medianoche y no podíamos dormir. Yo había vivido eso de ser carnero en el liceo, y mi hermano me había contado cómo en su primer año de universidad lo habían obligado a morder una salchicha con yogur colgando del cierre de un fulano. A eso de las 2 entraron los soldados, con cajas de vino, cajetillas y un par de pitos de paraguaya. A punta de patadas en la raja nos hicieron saltar de las literas, nos pusieron en fila y luego nos dieron un abrazo tan apretado que muchos compañeros se cagaron hasta los talones. Eso fue bueno, se relajó el ambiente y nos curamos y botamos humo a todo Jimi Hendrix. Enchufaron una radio y pusieron cumbias. Eran como 20 soldados, la mayoría unos morenos estupendos, 1,80 m. Tanto ejercicio les había dejado la espalda como ropero, se reían con nosotros, echaban la cabeza para atrás, hablaban de las plazas de sus pueblos y de patear a un boliviano o a un peruano para salvar a Chile. Todo iba muy bien, hasta que uno de los morochos hizo sonar una corneta y otro salió al patio y volvió con un rollo de alambre. Hasta ahí llegó la buena onda. Varios del grupo se pusieron chúcaros, pero éramos débiles, y con un par de patadas en la raja nos tiraron a las literas y nos amarraron de las patas y las manos. Encendieron la luz, los soldados se sacaron los bototos y luego los pantalones, no decían nada, su silencio se perdía en mi suspiro. Frente a frente se paseaban mostrando sus piernas, sus caderas, sus colitas paradas. Yo traté de concentrarme en el bulto de sus calzoncillos y lo logré, porque mucha incertidumbre tenía, pero entre tanto macho no podía cerrarme la película de un bautizo enculado. Aunque la realidad era más potente que mi fantasía, y esto no era por ser el gay oculto del barracón. Tenía claro lo que pesa el pudor. Si se daba la mano, nunca faltaría el baño o el matorral donde limarse la joroba. Volvió a sonar la corneta, y ahí fue cuando vimos a los morochos sacarse las camisetas. Las dejaron hecho tiras en el suelo. Alguien subió el volumen de la música. Todos los soldados tenían un agujero en el centro del pecho, un hundimiento en el tórax, una cavidad donde les podía caber una manzana curicana y a varios hasta un melón calameño. ¿Qué mierda les pasó? ¿Qué le hicieron a estos gallos? Pensamos todos sin preguntar nada. La cumbia sonaba a todo ritmo, amarrados a los catres, con los ojos clavados en la rareza y aturdidos por la música, los vimos en posición firme, saludables. El hoyo de sus pechos parecía no afectarles ningún órgano. Uno de ellos suspiró, levantó una caja de vino, se mandó un sorbo y nos dijo: «Bienvenidos, reclutas, estamos cumpliendo con mostrarles el pecho. Si los amarramos fue para darle más color. Hoy no pregunten, y esperamos que mañana en la revisión médica, si nuestra Virgen del Carmelo lo permite, uno de ustedes sea el elegido. En el caso de no ser así, el próximo deberá recibir a los nuevos y hacer lo mismo que estamos haciendo ahora con ustedes. Mañana en la revisión entenderán. Repitan conmigo: ¡Viva la Virgen del Carmelo!». A coro gritamos: ¡Viva! Luego nos quedamos dormidos. Gracias.